Chicos y chicas, damas y vagabundos, bienvenidos una noche más a Bienvenidos a Dramaland. Hoy es martes de series coreanas y hoy vamos con mi diario de liberación. La libertad para mí que ha sido ver esto, porque yo he llorado mucho, os lo voy a decir, Marta, ha sido un poco, pero yo ya estoy empezando a ver aquí que no llueve para gusto de todos, así que empezamos ya y sin salseo, sin nada, o sea, al trapo. Marta, Joana, ¿qué os ha parecido? No te das cuenta, pero estoy en el 6. ¿Y tú, Joana? Con 8 capítulos habría sido más que suficiente y creo que me habría gustado mucho más la historia en formato película. Sí, me abono a eso. Esto es para que nos cuelguen en la plaza de Twitter, ¿vale? Nos van a ver poner allí o una guillotina o un sitio de estos de ahorcar en la plaza de Twitter y allí vamos a acabar Joana y yo esta noche por decir estas cosas aquí. Y tengo que decir que no sé si es porque el hype que yo llevaba era enorme o porque es que se me ha hecho muy lenta. Mira que me gustan las series lentas, que disfrute Maya Yusi, que nos gustan las series de todo tipo, que no tiene nada que ver ni con el género, no tiene nada que ver con los actores, que me han gustado mucho. Es sencillamente que me he sentido como en un bucle infinito de series, como que yo no avanzaba, ellos no avanzaban, yo tampoco, ellos no, yo tampoco, y así todo el rato. Sí, la sensación que da... A mí me ha gustado mucho, ¿vale? Pero si es verdad, reconozco lo que dice Joana, es bastante cierto, que quizás con 16 capítulos se hace muy larga en el aspecto de que cuenta siempre lo mismo muchas veces. Entonces la trama general como que no termina de avanzar del todo porque se centra más en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo de los sentimientos y de las situaciones de los personajes principales. Entonces sí creo que con menos capítulos hubiese sido más intensa y se hubiese disfrutado más. A mí me ha gustado mucho, pero sí es verdad que hay momentos que se me ha vuelto un poco durita de ver. O sea, pero bueno, en ámbitos generales yo le daría un 7,5, 8. Para mí, ¿eh? Joana y yo creo que no tanto. Yo no tanto. He visto otras series este año que me han gustado mucho. De hecho, a ver cómo se da el cierre de año. El otro día Joana y yo estuvimos comentando fuera de canal lo que nos quedaba por ver este año y yo voy a tener difícil que no sé si se va a mantener. Luego a lo mejor con el tiempo le cojo algo de cariño, le veo alguna cosa más. Pero es verdad que hay cosas que me han gustado muchísimo, muchísimo, porque hay algunos personajes que son fascinantes, hay unas reflexiones que son tremendas, pero el capítulo del 10 al 13 para mí, superiores. Eso sí lo he disfrutado muchísimo, me los comí. El primer capítulo lo vi con mucha gana, me emocioné al ver el planteamiento de la serie y yo supongo que a casi todos nos habrá pasado lo mismo, ¿no? Porque cuando veo una serie de este estilo, el primer episodio de arranque, como que nosotros estamos acostumbrados a que los K-dramas puedan ser pausados y a mí eso no me molesta, todo lo contrario, me gusta que la historia se asiente, se coja su tiempo, te presentan a los personajes en un entorno, a mí eso me gustó mucho. Y tenía ganas como de conocer qué había detrás, ¿no? Del personaje más misterioso, por así decirlo. Pero se me acabó el misterio muy rápido porque lo vi venir mucho, creo. ¿Te pasa a ti igual, Joana? Sí, lo que pasa cuando inicia obviamente y nos presentan a cada uno de los personajes y por qué están como metidos en esta desidia frente a la vida, pues es interesante conocer cada uno de los puntos de vista porque pese a que son hermanos, todos ven las cosas de forma muy diferente y cada quien quiere algo de distinta forma. Sin embargo, conforme avanzan los capítulos, pese a que también los capítulos son como de una hora y punta, vienen siendo como las mismas reflexiones, las mismas. Entonces, cuando la reflexión se hace por primera o segunda vez, te parece interesante y te puedes decir, ok, me siento identificado porque algo así me pudo haber sucedido en X o Y momento de mi vida. Pero cuando la reflexión se hace una vez, otra vez, y de ahí no sales y no ves que avanzan, pues la verdad como que se torna un tanto monocromático el tema del drama. Y a mí también me gustan los dramas lentos porque disfruté montones a mucha gente le pasó lo contrario y es que a mucha gente le pareció lento ese drama y a mí me encantó. Entonces siempre es lo mismo, para gusto los colores. Sin embargo, acá yo no me sentía como conectada
después del capítulo 10 o 11 ya como que le perdí el chiste un poco y referente al personaje de Gur, pues sí, era como un tanto misterioso, pero ya cuando empezaron a decir lo de él, pensé que iban a ahondar un poco más y no sé, creo que ese misterio que giraba en torno a ese personaje como que lo disiparon muy rápido o no le supieron dar como un matiz más de profundidad hacia lo que él estaba viviendo, simplemente como que salió de ese mundo, en algún momento necesitaba volver, cuando volvió ya no se sentía parte de ese mundo y se volvió a ir, pero no sé, creo que era todo como, me parece a mí que desperdiciaron mucho tiempo en otros capítulos andando sobre otras situaciones y sobre lo mismo una y otra vez, en vez de haber andado un poco sobre también lo que a él le sucedía y lo que le pudo haber sucedido más cuando tenía que volver a ese mundo en el que estaba antes de conocer a la familia. Johnny, ¿tú habías hecho anotaciones y cositas? ¿Tienes alguna cosa de formato en mente o lo hacemos, por ejemplo, personajes o núcleos de historia para poder ir hablando un poquito de la serie? Yo, bueno, si queréis, podemos empezar, ¿no? Que quizás lo que más ha comentado y lo que inicialmente más llamó la atención es que era el regreso del guionista de Mayayushi. Y si hay cosas que en cierta forma sí se parecen, ¿no? En cómo intentan transmitir las emociones, en cómo, por ejemplo, es la estructura de los personajes. Incluso hay escenas que parece también incluso sacadas de la propia Mayayushi. Pero yo no le he visto parecido, aparte de eso, parecido a alguno. Porque Mayayushi es muy compleja, es muy intensa, pero compleja en una historia central. En los personajes están muchísimo mejor llevados, mejor diseccionados y creo que el personaje se adentra mucho más en la historia en sí de Mayayushi que en esta My Liberation Notes. Así que creo que si tú vas con el hype o vas con la cosa de que es el nuevo drama del guionista de Mayayushi, eso también puede hacer que las expectativas luego no se terminen de cumplir. Creo que el desarrollo de los personajes, como dice Joana, a mí me ha parecido, todos y cada uno de ellos les he sacado algo. En el aspecto de que yo, ¿no? Por mi forma de ser, he visto pinceladas de unos y otros que son como un calco de mí. Entonces, en cierta forma, cuando veía, por ejemplo, el personaje de Wu, pues me sentía atraído hacia él por cierta forma que tiene de ser, porque sentía que yo en momentos era así también. Pero, por ejemplo, en el personaje de Kim Ji-won, ¿no? Pues lo de la soledad, lo que siempre ha sido como rechazada, que incomprendida también. Entonces creo que ese es el punto fuerte realmente del drama, que es algo que coincide con Mayayushi. Yo creo que todo eso se acaba desvaneciendo o se acaba perdiendo un poco esa tensión de los sentimientos, de las emociones, porque se va volviendo a hacer muy repetitivo y al final todo, cuando se repite mucho, acaba cansando, ¿no? Y creo que ahí no ha sabido dar con la tecla. Creo que ha intentado mostrar muchas y varias veces las mismas situaciones y una vez te sorprende, la segunda te emociona, pero ya la tercera te quedas como, es un poco más de lo mismo. Creo que hay personajes que son fabulosos, pero en ciertos momentos se les ve como demasiado tensos, o sea, demasiados intensos. Por ejemplo, la hermana de la protagonista, ¿no? Ese vaivén de emociones, hay momentos que no te los terminas creyendo y, por ejemplo, es el personaje con el que yo más me estaba sintiendo identificado inicialmente, ¿no? Pero sin embargo luego como que me resultaba como muy pasado de rosca. Así que bueno, básicamente esa es mi opinión. Luego lo de las tramas es bastante interesante, toda la trama de Wu, ¿no? Y lo que te están presentando, porque eso también tiene, ¿no? La connotación de que todas las personas, pues al final tenemos nuestros pasados, ¿no? Nuestros fantasmas, nuestra mochila, lo que nos hace llorar, lo que hace que no dormamos por la noche y cree unas tendencias de comportamiento. Por ejemplo, él pues acaba volviendo alcohólico, mirando. Todo eso me ha parecido muy atractivo porque es como diseccionar un poco a los personajes haciendo hincapié en por qué les suceden estas cosas y creo que eso es muy emotivo, pero creo que no lo han sabido llevar del todo bien.
Yo creo que se utiliza mucho, a mí me encanta, bueno, para empezar decir que me encanta que se intente trabajar desde la pauta o perspectiva de personajes muy diferentes entre sí que viven bajo un mismo techo, ¿no? Como es lo que pasa cuando juntas a esos tres hermanos tan distintos, con un padre y con una madre, de la que ahora después hablaremos, porque yo esa parte de la trama me ha gustado mucho. Esa dinámica familiar sí me ha parecido muy interesante y me ha parecido una buena radiografía social de qué cierto tipo, ¿no? O qué parte de la sociedad, probablemente surcoreana, a la que nosotros quizás no estemos tan aferrados. Pero se me ha hecho pesado el hecho de que yo no consigo ver que los personajes avancen. No digo que mejoren o que cambien, porque tú no tienes por qué cambiar para avanzar, pero los noto estancados de forma continuada y entonces eso hace que yo me aburra. Ya está, ni más ni menos. Eso hace que yo me aburra pues, porque no me está aportando nada nuevo y entonces que yo ya en mi cabeza sabía lo que iban a decir los personajes. Eso a mí no me pasaba, por ejemplo, en Mayayusi. Yo no sabía por dónde iba a saltar ese drama y era lo que más me fascinaba, ¿no? El decir, a ver, hacia dónde van estas personas y en cambio con estos protagonistas yo en todo momento tenía la sensación de que yo ya sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iban a hacer, en qué se iban a escudar. Y aunque me ha gustado muchísimo el hecho de que se le haya dado importancia y relevancia a personajes con unas características más retraídas, más tímidas, que piensan, ¿no? Y que están continuamente reflexionando, quizás sí he disfrutado en ese aspecto mucho el club. My Liberation Notes, ¿no? El club de trabajo es mi parte favorita de todo el drama. Totalmente, porque los personajes que ahí se juntan es donde yo veo el toque distinto, la esencia realmente del show, no tanto en las relaciones amorosas o románticas que pueden tener los protagonistas, sino en cómo se gestiona esas cuatro personas que son totalmente parias sociales, por así decirlo, que no saben vivir en sociedad porque no comparten la forma en la que así se hace y que se juntan y dicen lo que se les pasa por la cabeza y eso a mí me parece fascinante. Yo no sé, Joana, a ti si eso esa me ha encantado parte me también. gusta. Sí, ¿verdad? Es que son muy divertidas, hablamos de ellos. Ese tipo de personajes llama la atención en las primeras veces cuando hay alguien que siempre en los trabajos hay alguien que es más retraído que otra persona y le toca obligatoriamente soltarse a nivel social para poder encajar. Entonces, que este tipo de personajes se mantengan y, digámoslo así, defiendan esa posición de ser más tímidos, más retraídos, y no quiere decir no quiere decir que estén mal o que no tengan una buena interacción o que no tengan amigos o que no tengan pareja, sino que simplemente no comparten los mismos intereses con sus compañeros de trabajo y por eso mismo no tienen la misma forma de socialización como los otros clubs a los que los estaban obligando a pertenecer y que a mí me parece terrible porque a mí tampoco me gustaría de que si estoy en una empresa me obliguen a pertenecer a un club de X o Y deporte si no me llama la atención, para que no me digan rara, para que no me digan que estoy interactuando. Es como acá luego cuando lo obligan a uno a participar en los eventos del Día del Amor y la Amistad o en los eventos de Navidad. Si no te llama la atención, pues no te llamo. Y eso no quiere decir que seas mal compañero de trabajo o que seas mal trabajador. Entonces, ese tipo de punto de quiebre que le colocaba a las historias de que no siempre como que se mostraban los dramas, que todo el mundo era en los trabajos como borreguitos, todo el mundo haciendo lo mismo. Entonces, que ellos crearan ese club para ser ellos como de verdad querían ser, me parecía maravilloso. Lo malo es cuando las mismas reflexiones las hacen una y otra vez, bien sea en el club o bien sean los otros dos hermanos, entonces se vuelve un poco, lo que pasa es que agota la reflexión que están haciendo y eso de pronto fue lo que me pareció poco interesante, que no supieran explotarlo más de la mejor forma en menos tiempo, sino que al alargarlo como que se pierde un poco el interés y la novedad de estar mostrando un tipo o estos tres hermanos que eran como tan diferentes, Madru. Yo creo que si hubiesen hecho esas mismas reflexiones en menos capítulos, por eso me habría parecido más interesante. Es que en algún momento, como dices, se agota porque uno como que ya sabe qué están pensando o qué van a decir o cómo van a actuar y como que de ahí no se salen. No quiere decir que pase algo y salga el arcoíris y todos queden felices, pero sí como que se le dé una marcha un poco más rápida a lo que pase. A mí lo del diario me ha encantado y de hecho estoy a esta de escribir un diario, o sea, comprarme un diario y cada noche escribir todo lo que se me pasa por la cabeza, porque eso creo que todos más o menos somos así.
sea, somos personas, yo por ejemplo, y quien me conoce lo sabe, yo me como muchísimo la cabeza por todo, pero sobre todo por cómo me siento yo emocionalmente, porque a veces me siento atascado, me siento vacío, que es algo pues que me ha gustado mucho, ¿no? De este drama, que precisamente te hablan de eso, de sentirte solo, de sentirte vacío, y joder, a mí transmitirme ese mensaje y darme, entre comillas, una forma de sobrellevar eso, que es escribiendo esta clase de diarios, oye, pues a mí me ha encantado, ¿sabes? Ha sido como en esa parte ha sido un poco modo psicólogo. Que hablando de psicólogos, la chica, bueno, no es psicóloga en sí, pero la que se encarga de gestionar la asistente esta de los clubs, qué pedra tiene. Qué pedra tiene. No puede ser más pesada. Esa mujer es increíble, tiene un papelón tremendo, porque se planta allí delante y ese personaje a mí me encanta porque encuentra su lugar. Es otro paria social que tú no piensas que así sea. Es una mujer que lleva los clubs y tú podrías pensar que es la persona más dicharachera del mundo, que ya está encantada con llevar los clubs, que se apuntaría a todo, y en cambio acaba apuntándose a My Liberation. Y dices, pues claro que sí, que te apunta ahí, porque ella misma lo dice, es que esa persona que no sabe hacer otra cosa que sonreír, que ese es su mecanismo de defensa ante el mundo, me parece súper terapéutico el hecho de que se una y me quedo con todas las ganas y lo bueno de que el club tenga el giro. Y no digo más porque hay gente en el chat que todavía no ha visto los últimos episodios, pero lo dejo ahí. Ese último giro, si hubiesen dado ese pasito adelante con el club, a lo mejor digo, uy, contra, me hubiese quedado con la sonrisa en la cara y no que no. También bueno. Lo positivo que yo veo en este drama es que precisamente todos los personajes que salen, todos tienen una historia, tienen algo, tienen matices entre sí diferentes los unos a los otros, pero te los saben o te los han sabido explicar muy bien. Ya sea saliendo mucho en el drama como principales, ya sea siendo secundarios de lujo o incluso personajes que aparecen 1 o 2 veces esporádicas, pero a todos y cada uno de ellos les da la sensación de que les conoces, ¿no? Y creo que eso también es bastante positivo porque te quedas con muchos puntos de mucha de esa gente. Es algo que, por ejemplo, creo que en eso sí trabaja muy bien este guionista, ¿no? Que sabe darle un trasfondo a un personaje que aunque luego en pantalla no aparezca demasiado, tú le conoces y le entiendes e incluso velas por él en momentos o lo odias en otros momentos. Creo que eso me ha gustado mucho también. Es interesante cómo muestran la parte laboral, cómo cada uno de los hermanos tiene diferentes compañeros de trabajo y eso me gusta porque es mostrar que ese tipo de personajes están en todo el mundo. Entonces, el envidioso que quiere ganar mérito con el trabajo de los demás, el que no lo calla ni debajo del agua y cuenta cosas que a nadie le interesan, el que siempre está como, o el jefe que nunca valora lo que sus subalternos hacen, sino por el contrario les tiene envidia y trata como de pisotearlos porque tiene el poder y la forma en vez de incentivarles el ingenio que puedan tener. Entonces creo que ese tipo de formas o de mostrar tantas personas que hay en el mundo y cómo esas personas agotan o interfieren o de cierto modo afectan tu vida y te van también como cansando y te van como quitando un poco las ganas de vivir o de seguir o de continuar en cierto sitio. Eso es también lo que me parece interesante de este guionista, que no se centra únicamente en lo que presentan los personajes o por qué tienen X o Y sentimientos, sino todas las personas que giran alrededor de ellos y cómo a veces fomentan que estos sentimientos un tanto negativos o de cansancio se muestren más. Es porque no es solamente por tu naturaleza, sino que la naturaleza de los demás, de cierto modo, te influye y te agota no de la mejor forma. Sí, para mí, de hecho, los personajes secundarios son quizá lo que mejor completan My Liberation Notes, porque es ahí, en esa riqueza, no en esa pluralidad donde te encuentras no solo con muchísimas más problemáticas emocionales y sociales, sino con personas que gestionan y que se enfrentan a las cosas de formas muy distintas. Y entonces, ver ese tipo de
de personas, porque todos somos distintos. Aquí en el chat estamos cada uno de nosotros y aquí cada uno de nuestro padre y nuestra madre. Aquí no se parece nadie a nada. Tenemos gustos similares, podemos compartir que ciertas cosas, pero luego emocionalmente nos gestionamos cada uno de una forma pues completamente distinta. Y ni mejor ni peor, sencillamente distinta. Y eso sí es verdad que el guionista lo sabe plasmar, lo sabe llevar a cámara. Porque se van añadiendo personajes de forma continuada, al final es una serie verdaderamente coral, porque es raro tener una serie con 4 protagonistas, ya es bastante raro. Pero es que aquí, para mí, no había solo 4 protagonistas, porque se ven tan influenciados por la gente a su alrededor que al final esos personajes secundarios pasan a ser primarios, por el peso que tienen en la trama. Porque por ejemplo, los padres... el jefe de la hermana el mayor... jefe. Claro, a mí es uno de los personajes que más me han gustado. Inicialmente me caía mal, pero luego cuando a medida le vas conociendo y va entablando esa amistad con ella, que al mismo tiempo vas comprendiendo por qué él es como es. A mí es uno de los personajes que más me han llamado, o sea, me han llenado, más me ha sorprendido, para bien. Sí. A mí me ha encantado al final. De hecho, pensaba que la trama iba a girar un poco más hacia ese lado, iba a tornarse un poco más realista en ese aspecto, porque el problema que yo he tenido con esta serie es que es algo que está diciendo la Marilobus por el chat. Y es que sabe plasmar la rutina diaria, pero es que no remata. Es que yo me quedo sin gloria y con mucha pena con las dos cosas. Porque estoy viéndolo y estoy diciendo, de verdad, han pasado 16 episodios y yo sigo en el mismo sitio y vosotros seguís en el mismo sitio y yo no sé hacia dónde va esto, porque me da la sensación de que no ha terminado, y por eso quizá Joana decía que hubiese visto una esto en formato película y se hubiese quedado abierto, bueno, o en una miniserie o en 8 episodios. Entonces, el jefe da un juegazo que te mueres. Los amigos de ellos, los del pueblo, dan un juego tremendo y me los expone, me los planta en pantalla, me dices que tienen una historia muy interesante de fondo, unos sentimientos que estás desarrollando, pero a los que luego tú no le das cierre o no le das finalidad. Porque yo no sé si ha pasado con el amigo y con la amiga, ¿no? Con el chico del bar y con la chica que está en la ciudad viviendo. Es que me quedaba a medias con muchísimo. Y eso es mi pena. Es que quedó como abierto en el sentido de que ocurre algo dentro de la familia y ese algo hace que los hermanos tomen una decisión. Ok, listo. Que me pareció como un recurso un tanto rebuscado que fuese ese algo como tan dramático. Toma la decisión y después de que toman la decisión tú esperas que haya como un poco más de resolución de parte de cada uno de ellos, pero más o menos es como que seguimos lo mismo pero cambiando de lugar, algo así, para no meternos como en más spoiler. Creo que resolución como tal no hubo, ni hay un cierre como en muchos otros dramas, ni me lo dejan abierto a una posibilidad que yo diga, bueno, y me dan la facultad de imaginarme lo que yo quiera como final. Es como que ahí, es como cuando tú estás coleccionando cromos de X o Y serie y de un momento a otro la empresa se queda sin poder producir más y te quedaste con el cromo 85 y los 15 faltantes para el 100, pues ya no van a existir. Se quedó uno ahí como, ok. Y esto era todo. Otra cosa también que a mí me ha gustado mucho, el uso de la banda sonora. A mí el uso de la banda... Bueno, ha habido una escena que me ha chocado mucho, que es momento Nirvana, cuando ponen el disco de Nirvana y de fondo tú estás escuchando una canción de violines, ¿sabes? Que dices, a ver, no, o sea, porque es totalmente contrario, Nirvana es grunge y aquí me estáis poniendo casi... Y me ha chocado, ¿no? Digo, joder, ¿qué necesidad había de no haber puesto la canción original? Pero por lo demás, creo que la banda sonora es un personaje más súper importante en la trama. Y la verdad es que me ha gustado mucho y muchas escenas muy, muy emotivas. Hay ciertas escenas que son súper bonitas, súper bellas, como en el momento que ellos van corriendo detrás de los pájaros, con toda esa atmósfera que se crea. Esa canción precisamente, o sea, en bucle, la tengo en bucle. Me ha encantado. No sé, a vosotros si habéis alguna canción... yo he añadido
a la lista de Spotify por lo menos 4 canciones. Ya sabéis que siempre que acabo de ver un drama me gusta para recordar, ¿no?, los dramas que he ido viendo, añadir. Y he añadido 4. Estoy buscando el título de una que me gusta bastante, que creo que es On My Birthday o algo así. Be My Birthday se llama, como sé mi cumpleaños. Esa canción me ha gustado bastante. El uso de la banda sonora a mí me ha gustado. El uso del color y de los distintos tonos en la fotografía para diferenciar entre personajes, entre atmósferas, entre modos de estar, ¿no? También me ha gustado muchísimo. Pero me ha fallado en otras muchas cosas. Es decir, yo creo que también es cierto que ya esperamos obras maestras de forma continuada. A mí me pasa mucho que yo ya... Hemos visto tantos dramas, nos fascinan tanto, nos dan tantas joyas, que decir que este drama es malo no es lo que quiero decir, no es lo que quiero transmitir, sino que sencillamente hay cosas que podrían haber tenido, para mi gusto, un tratamiento pues bastante mejorado, porque sabemos que, por ejemplo, el guionista es capaz de eso, y ni que decir tiene que el elenco es un pedazo de elenco. O sea, yo, por ejemplo, no conocía a Lee Min-ki. Creo que no lo había visto trabajar. Y aquí hace un papel totalmente diferente a lo que suele ser. Eso me ha sorprendido. Aquí me ha encantado, porque me ha parecido, pues, de lo mejorcito de todo el show. Pero de lo mejorcito, a nivel interpretativo, ¿eh? ¿Viste, si no me equivoco, en la que hace de psicópata, que es la de Monster, ¿no? No la he visto. No he visto Monster. No he visto Monster. Bueno, pues tú ves la de Monster o la de From the Emperor y bueno, hay muchas más. Es que el papel que hace aquí a mí me ha sorprendido mucho porque es totalmente diferente a lo que suele hacer normalmente. Y a mí me ha gustado y me he reído mucho. Al final es como el que da ese tono cómico, ¿no? El que hace un poquito de soltar un poco el drama y que te rías un poquito. Normalmente las suele poner él. Entonces creo que está genial, ¿no? A mí lo que me daba risa era que hablaba hasta por los codos y él mismo se decía, me voy a callar ya un momento, yo sé que hablo demasiado. Cuando salía a almorzar, por ejemplo, con el compañero, cuando estaba con los amigos, y seguía hablando. Y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y yo decía, sí, es un amigo que uno puede querer con el alma, como un hermano, pero agota si todo el tiempo te está hablando. En un inicio de cuando tenía el problema con esa compañera de trabajo y ya después de otras situaciones. Pero sí, hablaba y hablaba, pero eso al mismo tiempo era cómico cuando uno lo ve desde afuera, cuando no es el amigo que lo está escuchando. Pero cuando lo ves desde afuera cómo se comporta, me parecía muy gracioso. A mí lo que me gustó de este drama era la cotidianidad que se mostraba cuando llegaban a la casa. Cuando estaban en los trabajos, ok, perfecto, tenían que ser unos, pero cuando llegaban a la casa y todos se ponían, digámoslo así, su ropa de casa, su pijama, y comenzaban a hacer la comida con la mamá, y comenzaban a servir, y se sentaban a comer. Esa simplicidad, como si uno estuviese viendo por la ventana de la casa de los vecinos, fue lo que más me gustó del drama. Es como si no estuviesen actuando porque las mujeres, las actrices no estaban peinadas, no estaban maquilladas. Era como cuando uno está con su familia ya en la noche. Entonces me fascinaba esa simplicidad. Entre menos detalles, entre menos cosas, entre más normal me presenten una historia, eso era lo que más me gustó de este drama. Y cuando, por ejemplo, iban en el tren y había un letrero que decía, hoy puede pasar algo bueno, hoy te va a pasar algo bueno. Cuando tú vas en la mañana, pues eso te da como un poco de positivismo de decir, oh, ok, bueno, listo, esperemos que sea cierto y que pase algo bueno. Pero cuando ya vienes de tarde, de noche, mamado, dándole patadas a la vida y ves semejante letrero, te provoca salirte por el tren y coger el letrero a patadas y decir, esto no pasa así, ese letrero es mentira. Entonces como que esa dualidad con una simple frase, lo que le puede a uno generar una simple frase, dependiendo del trayecto, si vas o si vienes, o de quién lo esté viendo, porque un tren va 100 personas, pero cada una de esas personas cuando ve el letrero lo va a tomar de diferente forma. Entonces eso también me gustaba, como una simple frase para tantos, así esos demás no sepamos nunca quiénes son, puede significar tantas cosas diferentes. Además, ¿no os pasó con el cartel que la primera vez tenía gracia y a la tercera yo ya le hubiese prendido fuego al cartel? O sea, me hubiese bajado del metro, hubiese ido hasta el cartel y lo hubiese arrancado.
O sea, hay algunos momentos en el que los personajes están como tú dices, volviendo ya hechos mierda y ven el cartel y se les viene el mundo abajo. Pues Contre y le pega un tiro al cartel porque es que estáis empanados, los tres hermanos, que estáis haciendo 3 horas de trayecto para volver a vuestra casa y podríais vivir los tres juntos en Seúl. Y no, y me dan ganas de zarandearlo. Lo cogería y lo zarandearía. Y el personaje que a mí más me gusta de la serie y otra persona que ha interpretado el papel de manera excelente es la madre. Y he buscado a esta señora y yo pensaba que era una Ayuma de toda la vida y no tiene nada hecho esta señora, por favor, esta señora que le den más trabajo. Esta Una película y un drama. Yo también la busqué y no, una película y un drama, la verdad, no tiene más. Y yo, me pareció novedoso que con tan poca trayectoria haya hecho también un personaje tan complejo, pero me causó curiosidad al mismo tiempo que sea una persona que pues no tengamos mayores referencias de trabajo. Sí, sí, a mí me ha llamado mucho la atención en ese aspecto, es que a mí la madre me ha gustado una barbaridad. Y ves, ese personaje, sí, me parece, el matrimonio en general, me parece que está muy bien construida la historia. Hay algún momento en el que ella ya dice, es que estoy cansada de seguirte el ritmo, es que no se puede vivir así, que necesito vacaciones, necesito poder ir a comprar, quiero ir a misa, quiero un domingo libre y no que como los pollos para hacerte tirar comida, para levantarme detrás tuya, ¿no? Esa especie de seguimiento, no de sumisión como tal, pero sí de esfuerzo continuado y de abnegación al marido. Y ya está ya. Y decirle a la mujer, hasta aquí hemos llegado, porque es que ya es que no puedo más. Porque estoy molida, estoy molica. Y a mí me gusta mucho el personaje. En la que estaban haciendo como los ritos funerarios y esta pobre señora no podía, perdón, ni arrodillarse ni ponerse de pie rápidamente porque ya estaba muy enferma, no daba más. Y uno de los hijos la miraba, pero también como esa decidida de los hijos, como que ninguno metía mano por su mamá. Y lo que le decía a alguna vecina es que el que se casa con alguien adicto al trabajo termina fundido más o menos, porque no se puede. Una cosa es el que es adicto y puede llevar esa rutina, pero otra cosa es el que está al lado y tener que aguantarse eso. Entonces, claro, yo veía a la señora en esa escena y me parecía terrible que uno pueda llegar a una convivencia de 30 o 40 años con alguien aguantando hasta ese punto de no poderse arrodillar o poner de pie y seguir. Y de por sí que es que el trabajo de campo es muy agotador, es muy pesado. Entonces, como que ese tipo de vida siempre entendía a los hijos cuando querían como hacer algo diferente y el solo trayecto entre una ciudad grande y el sitio donde vivían ya se les hacía agotador, porque sí, agota montarse en transporte público todos los días y moverse y aparte de lo agotador del trabajo, pero creo que como que ninguno metía mano por la mamá, ninguno alzaba la mano y ese esposo también, que me encanta ese actor, por supuesto. Es un señor que yo conocí en Six Flags Dragons, para mí siempre será el general de Six Flags Dragons. Y ahorita me lo estoy repitiendo en Love in the Moonlight, de malo. Ese hombre, de bueno o de malo, en época reciente o en época pasada, es un actorazo. A mí me fascina ese señor. Y acá me encantó porque no decía nada. De aquí podemos hablar ya de eso. ¿Cuál es el personaje principal? Que ya Marta ha dicho que de los que más le gustan son los secundarios. Así, ¿cuál es el personaje principal que más os ha llenado? Y luego los secundarios, que ya es lo que estáis comentando. ¿Y por qué? La cuestión es ¿por qué? ¿Principal? ¿Tiene que ser de los 4 principales? Sí, claro. Ojo, qué difícil. Qué difícil. A ver, es que yo no puedo con ninguno de los 4 personajes principales. Quizás es porque son muy distintos a como yo soy. Y los 4 me ponen muy nerviosa. Yo como ya lo que me conocéis ya de mucho tiempo, sabéis que cualquiera de esos personajes me pone atacada de los nervios. Y es lo que me pasa con la serie. Me dan ganas de ella. Os he dicho zarandearlos a todos, cogerlo por el cuello y decirle, mira, o espabila, chaval, que la vida está pasando para todo. Entonces, me cuesta mucho escoger un personaje que me agrade. Creo que si me tengo que quedar con alguno, al final me quedaría con el señor Gu, porque es el personaje que está hecho mierda y está hecho mierda toda la serie y ya está, y lo sabe y le da igual. Y dice, pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha llegado la vida. Intenta cambiar, pero no puede. El papel de alcohólico aquí me fascina, el tratamiento que se le da.
creo que en ese aspecto también está cuidado y por lo menos, pues en alguna ocasión quizá crees que va a cambiar, pero esos son tus farándulas y mis propios sueños de que va a cambiar la gente así. Es muy difícil que gestione ese tipo de enfermedad. Y quizá ese. Y la protagonista femenina es que me gustaba y luego no. Y así todo el rato. Y la hermana mayor no me ha gustado nada. Sí, las hermanas también me resultaban agotadoras. La hermana mayor era mi personaje favorito en cuanto era muy parecida a mí, sabes que no sabe gestionar las relaciones amorosas ni nada de eso, y es como, si es que eres tan tontita como yo, ¿sabes? Entonces me hacía gracia, pero luego creo que se pasa de rosca. Creo que ya llega un momento que dices, tío, o sea, una cosa es que seas torpe y otra cosa ya es que hagas lo que estás haciendo. Y esas emociones, ¿no? De reír, llorar, reír, que a mí me pasa. Por eso me sentía muy identificado. Yo lloro constantemente. A mí me dicen algo, ¿vale? Cualquier chorrada, y es la chorrada propicia para que empiece a llorar y echar toda la mierda que tenía acumulada. Y creo que en ese aspecto con este personaje me he sentido muy, muy identificado. Lo de Gu también, creo que el aspecto de cómo llevan el tema del alcoholismo o de beber, ¿no? Él, por ejemplo, no bebe nada durante el día, o al menos mientras come no bebe, pero sin embargo todas las noches no le puede faltar. Y es como una forma de evadirse de su día a día, como que emborracharse para irse a dormir y mañana comenzar el día de nuevo como que no ha pasado nada. A mí eso me ha parecido bastante interesante porque quien más o quien menos hemos pasado por alguna situación, igual no tan rocambolesca como esta, pero bueno, ¿no? De sí ver o buscar en la bebida un refugio que realmente no te está refugiando, sino más bien te está metiendo en la mierda. El personaje de Lee Min-ki me ha gustado mucho el aspecto de que a veces parece muy, muy, muy inmaduro, pero luego de repente le ves que realmente sí tiene las ideas súper claras, pese a que pueda actuar más o menos como un crío, realmente sabe lo que quiere. Y por ejemplo, lo de el tema coche, ¿no? Te puede parecer totalmente absurdo, pero es verdad, porque a muchas personas, yo lo hago, como que te agarras a algo para que tu vida siga teniendo cierto sentido. Y eso me ha gustado mucho, ¿no? Lo que simboliza el tema del coche y cómo él incluso... El tema del coche, cuando el jefe de Lee Min-ki le dice a él, voy por la autovía si vamos más rápido y probamos el coche, le dice el jefe, no, tú despacio por la ciudad, que todo el mundo nos vea sentados en este coche. Ese momento es que, mira, el tema coche, para mí es de los quizás de las mayores... No, exactamente. El tema del coche ha sido muy divertido. Yo es de las veces que más fresca he sentido la serie. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? El tema del coche me pareció fascinante. ¿Cómo besa el coche cuando le presta la llave? Está allí el coche comiendo mierda y no pasa nada. Y es cuando va a la propia cochera. Psicología, ¿no? Lo que significa el mensaje del coche. A él de repente se le cambia el humor. Ya no odia tanto a su compañera. Ya empieza a ver la vida desde otra perspectiva. Es como que se agarra a eso, y eso es lo que hace que su mundo no se tarambalee, ¿no? O no se caiga. Es esa ilusión, ese tener ilusión por algo. Y creo que todos tenemos algo en nuestra vida que es ese coche. Puede ser cualquier otra cosa. Para mí muchas veces lo es mi gato. Tenemos algo, y para mí me ha parecido muy bonito y muy divertido cómo han metido ese símbolo ahí. Y luego la protagonista, Kim Ji-woon, inicialmente me apasionaba. Era un personaje en los primeros capítulos que me gustó mucho por cómo hablaba abiertamente de sentirse vacía, de la soledad, de que no se sentía comprendida, e incluso no en el momento cuando está en la reunión con esta asistenta de clubs, desborda y empieza a llorar. Yo me sentía muy, muy, muy identificado con ella, pero luego le he perdido totalmente el hilo. Creo que comienza de una forma que luego no termina a ser consecuente a lo que nos estaban mostrando inicialmente. Entonces, bueno, creo que así sería mi top. Os lo he hecho en orden. ¿Para ti, Joana? Principales me tocaría, o no, más bien, no que me toque, sino que no me inclinaría por ninguna de las hermanas porque me agotaban, ya se me hacían demasiado pesadas.
El hermano, por el contrario, aunque tenía sus momentos en que también se tornaba un tanto cíclico, pues era como el más divertido, porque no solamente con los compañeros de trabajo, los momentos del coche, lo que está comentando Ana en el chat, sino también cuando se reunía con los amigos allá afuera en la casa y empezaban a hablar, incluso a veces hablaban tan cerca de las hermanas que ni le importaba lo que comentaban las hermanas y cómo las hacía sentir, o sea, él era así, soltado, va diciendo cosas y va haciendo cosas, entonces era como el que le ponía el punto de frescura al drama y lo hacía, o a mí me hacía reír, y esa lo que era a veces como un tanto ese infantilismo o esa inmadurez en algunos momentos era lo que me daba como el tramo de descansar del agobio de las situaciones de las otras dos y sus complejidades y poderme meter simplemente en la cabeza de este hombre que giraba a otro tipo de revoluciones y quería otro tipo de vida que de pronto desde afuera la gente no le entendía fácilmente. Entonces ese personaje, por la frescura y por los momentos como de tranquilidad y de chiste que me daba, me quedo con él. Uh-huh. Pues eso, que no nos gustan los principales, Johnny, ya está, ha quedado claro. Y bueno, entonces ahora la pregunta que siempre solemos hacer, ¿una escena favorita, un algo favorito que os haya pues sacado una sonrisa o que os haya hecho llorar o que digáis, hostia, no me esperaba esto y me ha encantado verlo? A ver, para mí, escena súper divertida, que me he reído un montón, la que estábamos comentando con Ana por el chat, la que va persiguiendo porque le ha dado el golpe, Mr. Koopa persiguiendo a Minky, porque le ha dado el golpe al coche y entonces sale el amigo con su motillo dándole agua porque están corriendo infinito, hasta el infinito y más allá. Y dices, se cansará esta gente de correr y me hace mucha gracia porque le da primero agua al señor Wu y yo pensaba que se iba a quedar como súper divertido y que solo le iba a dar agua a él, como diciendo a mi amigo que le den viento fresco, pero no, luego sigue con la motillo para adelante y le da también agua el refresco. Eso, ese momento me gusta mucho. El que dice Raquel, que también es muy divertido, el que salta en busca del sombrero, que se queda todo el mundo diciendo, Dios, este hombre será atleta y está aquí escondido. Ese momento es muy divertido. Pero si me tengo que quedar con un momento que a mí la serie me haya marcado y creo que rompe para mí, es cuando están recolectando, no sé si son rábanos, que hay dos familias, está la parcela que luego tienen el problema con el coche y el accidente. Esa familia feliz, trabajando en equipo, disfrutando de lo que están haciendo, de ese día de campo, echándose sus fotos, riendo, compaginándose, ¿no? Compenetrándose y en cambio verlos a ellos al otro lado de la valla, ¿no? Es como esas dos Coreas. Al otro lado de la valla, callados, con el padre así mal metiéndole al hijo a ver si va a hacer algo con su vida o no va a hacer algo con su vida. Y esa escena me chocó. Como, y creo que a los personajes también, y quizás esa escena se me ha quedado grabada. No digo que sea una escena maravillosa, pero sí que a mí se me ha quedado ahí grabada, totalmente. A mí las escenas de las comidas, es que me gusta la simplicidad, me gusta cuando muestran las casas, me gustan cuando muestran las familias. Me choca mucho de los dramas cuando tienen algo de comer o de tomar en la mesa y como que todo se queda ahí. Siempre llevan algo de comer y se queda ahí la comida y se queda ahí las bebidas. En cambio, en este drama se veía como los actores comían y como que de verdad disfrutaban la comida y ahí mismo se veía las diferentes naturalezas de los personajes. Entonces la hermana muy callada, no decía nada, ella se limitaba a comer, se limitaba a escuchar, nunca aportaba una opinión para bien o para mal. El papá igual a ella, es que ella era el reflejo del padre, callado, no decía nada y las pocas veces que decía era para meterles el vaciadón de la vida. La mamá tratando como de interferir entre los hermanos, entre el papá y el hijo con el que estuviese teniendo la discusión y tratar como de amortiguar todo, la pobre señora siempre llevando la carga, la hija que hablaba hasta por los codos y casi como en su vida personal y amorosa decía tonterías y no se controlaba y eso era lo que le generaba problemas a sí mismo en la familia y el hijo también con sus chistoretes que en algunos momentos las bromas por más familia que sea pues no se deben hacer, tú debes también saber en qué momentos decir X o Y cosa delante de tus padres o delante de tus hermanos y el pobre señor Guque era como el invitado, al mismo tiempo el ayudante, al mismo tiempo el empleado, él simplemente como que absorbía un poco de todo y escuchaba, comía y se iba. Entonces para mí algo tan simple
como el sentarse a comer era un reflejo en 10, 15 minutos de lo que era el personaje a lo largo de todo el drama. Entonces me fascinaban esos momentos de estar sentados ahí y limitarse a comer y que cada quien soltara su naturaleza. Ahí era cuando yo podía de verdad como entender de qué iba cada personaje. A mí, bueno, escena como tal, creo que más acompañada con la frase, porque que es una frase realmente bastante simple, pero me he sentido súper identificado con ella, que es el momento en el que la jovencita nueva que ha ido a trabajar a la empresa de la hermana mayor le está diciendo que a ver si se quiere ligar al jefe, ¿no? Que tienen como una relación que en verdad en este caso es amistosa porque él le da consejos y la otra se pone a llorar, que es como que es en verdad lo que le está diciendo no es para tanto, pero como ella tiene tanto dentro, empieza a soltarlo todo y empieza a pedir perdón, a pedir perdón, a pedir perdón. Y hay una frase en esa escena que dice, es que siento que estoy todos los días haciendo el ridículo y no puedo más. A mí eso, tío, se me ha puesto los pelos como escarpias, porque me he sentido que yo últimamente me siento así. Y digo, no puede ser, tío, no puede ser que sea así. Y me he puesto a llorar yo también, obviamente, porque esto es así. Porque pasa esta drama para purificar el alma, Johnny, totalmente. Es que hay veces que las cosas te pillan con la guardia muy baja. Y es verdad que en este show hay muchas cosas que te pillan con la guardia muy baja. Una de las cosas, por ejemplo, de las que no hemos hablado y que es una trama que a mí me parece que no se explora lo suficiente y tiene que ver con la trama de la hermana mayor, es el hecho de salir con una persona que está divorciada y que además tiene un hijo. Y el tratamiento que la hermana, las cuñadas, ¿no? Por así decirlo, dan a esa persona, esa trama es durísima. Los personajes, la mayoría quedan a la altura del betún porque no están a la altura de las circunstancias, no se llega a desarrollar bien del todo. Y a mí me ha faltado también trabajo en esa trama, porque por ejemplo, la hermana de la que es amiga, no, la otra mujer, tiene algunos momentos de reflexiones muy buenas. Un personaje que casi no habla nada, la mujer que cocina dentro del bar, y la morenita del pelo corto, y hay algún momento en la que le dice que a la hermana que más le vale estarse callada y seguir para adelante, porque si se llevan a la niña, su vida no tiene sentido. O sea, que son mujeres que viven por y para su sobrina y lo han dado todo en ese aspecto, no tienen nada fuera de ese bar, fuera de su vida familiar. Y el hecho de que ayuden y pretendan que el hermano forme una nueva familia y les deja a su hija. A mí eso todavía estoy intentando procesarlo. No lo llego a comprender muy bien. Yo no sé si es algo social surcoreano, pero a mí no lo también sé. psicológico. O sea, Me ha chocado. no, el aferrarte tanto, pues eso, lo que hablábamos del coche, es Lee Min-ki, pues en este caso la niña es para las hermanas, no ellas, pues para que la niña no se sintiese mal, pues como tenía la familia destructurada, que lo que había pasado con su madre, con la otra familia y demás, como que ellos se vuelcan tanto en ella, en su felicidad, que acaba siendo al revés, que es la niña quien realmente está haciendo de sustento o sosteniendo a que estas dos mujeres no se vayan al garete, porque se han volcado tanto en la niña que han dejado su vida, la han dejado a medio hacer, a como estaba en aquel momento, y ahora se dan cuenta que es que no tienen nada más. Yo creo que eso sí podrían haberlo explorado más, como dices, Marta, un poquito y más. haberle sacado un poquito más de vista de la niña. ¿Cómo percibía ella que llegara una nueva mujer a la vida de su papá? ¿Cómo percibía ella la relación con sus tías? Porque a veces siento que ella se sentía como un poco asfixiada también por la sobreprotección de las tías, pero cómo ella iba a sentir en el momento en que se fuera con su padre a vivir con otra persona, ella como personita, ¿qué querría? ¿Irse con su padre y una nueva mujer o quedarse con sus tías? Y si decide o si tiene que irse con su papá, ¿cómo iba a ser el desprendimiento de sus tías? Creo que por eso mismo habían como muchas tramas sueltas que si les hubiese dado una profundidad mayor habría sido más interesante en vez de ahondar tantas horas sobre lo mismo de los personajes principales por solo ser personajes principales. Entonces ahí se perdía un poco de saber sobre muchos más de estos personajes secundarios, pero que le daban pues como peso también
porque esta mujer que se estaba, digamos, teniendo una relación con un hombre divorciado, bueno, sí, le chocaba un tanto porque la niña ya era una adolescente y no sé qué, y uno veía como ciertos comentarios de parte de ella, pero desde el punto de vista de la niña solamente una ocasión en que dice, y es que los adultos también sienten tristeza, entonces, bueno, si la chica estaba pensando eso, ¿por qué no desarrollamos más la psicología de esta adolescente? ¿Por qué llegó a concluir eso? ¿Por sus tías, por su papá, su mamá? ¿Cuál es la relación con su mamá? ¿Cómo está? Son demasiadas cosas sueltas que se enfocaron demasiado en lo principal y se queda uno con ese sentimiento de me hubiese gustado saber más de X o Y. Claro, pero es lo malo, y es lo que hemos hablado desde el principio, es lo malo de tener 4 protagonistas. Que como tienes que generar personajes secundarios a su alrededor para poder generar una trama consistente, al final es que te juntas con 50 personajes secundarios a los que necesitas dar respuesta y obviamente a esto le metas 16, 20 o 25 capítulos, si además te repites, no vas a poder darle una respuesta completa, ¿no? Al personaje, un desarrollo completo, que es algo que siempre nosotros lo valoramos aquí mucho, porque en casi todos los programas acabamos diciendo lo que nos gusta, que haya una valoración y una continuidad con los personajes secundarios porque enriquecen muchísimo el conjunto general. Y aquí pues yo creo que nos ha cogido un poquito de esa pata y quizás lo que nos ha llevado a decir, está bien, pero, y estamos con el pero en la boca casi de continuo, a pesar de todo lo bueno que hemos mencionado. Que es lo que dice Johnny, que la banda sonora es una preciosidad, que las interpretaciones están muy conseguidas. Es cierto que hay personajes que no me las he creído porque la hermana mayor, esa actriz, la hemos visto en otras ocasiones y yo me la he creído más. Aquí no me la he creído nada. De hecho, es que no me ha gustado. Una mujer que me ha parecido forzada en casi todas las escenas. Pero hay otros personajes pues, que sí me parece que han desarrollado muy bien. Yo, por ejemplo, Lee Min-ki, sí, lo he visto y acabo de recordarlo. Lo he visto en Oh My Master. Recordaros que lo atropelló un camión nada más empezar en la primera temporada. Quien sale en pantalla, la mejor amiga de Kim. Ese personaje también es muy interesante todo lo que abarca, todo lo que le rodea a este personaje es de telita, y a mí me hubiese gustado incluso que le hubiesen dado más protagonismo aún, y ha tenido, ¿no? Lo que a mí me ha gustado. Lo tiene Johnny, pero ¿no te da la sensación de que empieza súper bien y le enrevesan la trama? Sí, claro. A mí por lo menos me da esa sensación. Yo inicialmente cuando nos la presentan no la ven como una persona súper decidida, jovial, risueña. Y a mí es lo que me recuerda a veces la depresión también tiene esta cara, ¿no? Esta de sonreír, de reír, de parecer que todo va bien, pero que realmente es como una coraza o es la imagen o es tu propia forma de evadirte de ello, de todo lo que tienes detrás. Entonces a mí me ha parecido en ese contexto muy, muy interesante, ¿no? Que no es todo es oro lo que reluce y no todas las personas que sonríen o parecen aparentemente que son felices, que realmente lo sean, no todos tenemos una historia que contar. Y a mí me ha gustado mucho todo lo que a ella le conllevaba. Y precisamente porque no, creo, si no he entendido mal, el personaje intentan explicar un poco eso con ella, ¿no? Por todo lo que tiene detrás, que es y luego que esté todo el día riendo. Como esa dependencia que tiene de alguien más, también es complejo. O sea, es como esa necesidad de sentirse útil o necesaria para otra persona. Ahí también había un tema difícil de poner sobre la mesa, pero pues si ya se ponen, pues manejémoslo a través de diálogos, a través de rememoranzas, alguna cosa, pero también se queda uno como, ok, pero eso de dónde viene con ella o el comportamiento de ella. Muchas cosas que uno como... Los 2 últimos episodios, Joana, tú me decías, el último episodio es muy largo y es como toda una mezcla de todo lo mismo. Yo tengo una sensación, finales del 14, 15 y 16, de que no sabían muy bien cómo dar cierre a todo lo que habían abierto y a veces se me entremezcla ese ir como al pasado con lo que pasa en el presente sin tener muy bien o muy claro qué está ocurriendo, si están recordando o si están viviendo en ese momento.
A mí eso no me ha gustado del todo, porque me ha parecido como diciendo, venga, que sea lo que Dios quiera. Que estamos acabando, familia, que estamos terminando, que esto hay que sacudirlo por aquí un poquito, porque claro, al introducir la trama de Gu al final, en vez de haberla llevado en paralelo con el resto de protagonistas, ha forzado mucho el tener que prestarle atención y cederle minutos a esa trama en ese momento, obviamente, y ha generado como una bola de nieve que ha ido cayendo, se ha quedado gigantesca y un poco deforme al final. Esa es mi sensación general. Quizá de ahí mi 6. ¿No? Y es que rompió el colocar a Gu al final como tan de lleno, como que rompió un poco la maqueta que traía el drama, porque veníamos de verlo en un sentido o con unas características, y es como que se mete la historia de él y es como si me hubiese transportado a una película o a otro tipo de drama, y como si yo hubiese cambiado de canal. Estaba viendo un tipo de drama, cambié, estoy viendo al personaje de Gu con todo lo que vivía y lo que está viviendo, y se me acabó este capítulo y volví a cambiar al anterior drama. Me sentí así como si hubiese cambiado de canales. No entendí muy bien cómo metieron la historia. Creo que no la concatenaron el presente de él con el presente de los demás. Sí, como que no supieron lidiar con los diferentes presentes. No sé, también ahí estaba como un poco chocoloco. Sí. En ese aspecto a mí me resulta compleja de ver. Entonces digo yo que ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar, ¿no? La valoración final es, a mí me ha gustado mucho, Marta le ha dado un 6, Joana anda ahí también parecido. La pregunta que hacemos siempre, ¿creéis que acabará en el top de lo mejor del año o en vuestro top? En mi top, no creo. Espero que no, porque espero ver dramas que me llenen más que este. Espero. En mi top, no. Señor juez. En mi top tampoco. Estoy poniendo 6 dramas en mi top para completar 10. Y no es que los 6 sean los 6 que yo diga, ¡guau! Son los 6 que de pronto me han gustado. Este drama estuvo bien. Sí, también un 6, 5. No queda en mis favoritos y no lo volvería a repetir. No lo volvería yo igual. Por favor, señor juez, que Ourblues sea muy bueno la semana que viene. Gracias, que son 20 episodios y tenemos que verlo alguna semana. Gracias. Sí, yo de hecho voy a empezar ahora mismo, porque de hecho ya básicamente hemos dicho creo que todo lo que teníamos que decir. Sí. Yo en cuanto colguemos, como quien dice, en cuanto colguemos el telefonillo, voy a Tito Netflix y voy a poner Ourblues, episodio 1. ¡Wow! Sí. Y además que conste que he invitado a Laura, ¿vale? Hopping Bates viene la semana que viene a hablar de Ourblues, porque Chris no quiere verlo. Probablemente no puedan hablar de ello en el podcast, así que la semana que viene se viene Laura con nosotros para poder comentar lo que a ella le ha encantado. Entonces, pues por lo menos, así que vendremos la semana que viene. Este jueves, The Beauty Inside, ¿no? La película. Genial. Esa ya que ya la tengo de deberes súper pendiente y ya por fin, episodio 138, Marta va a poder hacer check en The Beauty Inside y seguro que nos gusta. Yo este jueves no estaré, como es costumbre, pero ya a partir de la semana que viene espero sí poder estar ya martes y jueves, así que bueno. Bien, porque tiene vacaciones, Johnny tiene vacaciones. Mándale muchos deberes, que tiene muchas vacaciones. Totalmente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por haberos pasado, que es siempre un placer absoluto. Sé que no coincidimos casi nunca en nada, pero lo mejor de todo es no coincidir y poder reunirse. Así que más y mejor el jueves. Pues nada, chicos, chicas, damas, vagabundos, mascotos y mascotas. Pasad una buena noche, disfrutad, quienes estéis de vacaciones, disfrutad como nuestro queridísimo Miss Scorpion, que está en Corea ahí, está en